Hola, buenas. En el video de hoy vamos a estar dando un poco de repasito. Vamos a estar viendo cosas un poquito simples del trading, los fundamentos, las cosas, los conceptitos básicos para una persona que no sabe nada, para una persona que no tiene prácticamente conocimiento del trading y apenas se está haciendo una idea, apenas está adquiriendo esa base para empezar a aprender trading. Este videito le puede servir. ¿Por qué? Porque vamos a estar tratando, como les dije, cosas muy simples, cosas muy básicas. Creo que el trading se trata más que de complicarlo, de hacerlo simple, de mantenerse por una misma línea y aprendiendo conceptos básicos. Porque si nos empezamos a complicar mucho, desgraciadamente en esa industria hay demasiadas personas haciendo videos, demasiado contenido diferente, muchas opiniones y realmente si te alocas un poco, o sea, tu mente no es capaz de digerir tanta información y no te logras enfocar. Necesitamos enfocarnos, necesitamos escoger un mentor, necesitamos, sea quien sea el mentor, necesitamos regirnos sobre eso y ejecutar nosotros y a partir de ahí nosotros mismos aprender, pero siempre con esa base. Aquí les vengo a enseñar no tanto esa base, sino más bien una base sobre el trading en general. Vamos a estar viendo los fundamentos y los conceptos básicos. Una frasecita: tu camino hacia el mundo de los mercados financieros comienza aquí. Aprenderás los fundamentos esenciales para operar con confianza y con conocimiento. Muy importantes ambas cosas. Conocimiento, hasta dónde vamos a conocer sobre el trading, y confianza. Tenemos que tener confianza. Esa va a entrar en la parte psicológica. Luego le vamos a dedicar un video especial a esa parte psicológica que es tan importante en el trading. Primero, ¿qué es el trading? Bueno, para mí, básicamente, el trading tiene como objetivo principal, y es su base, va a ser comprar barato, vender caro, o vender caro y comprar barato. Es el principio fundamental de toda operación exitosa y de, para mí, el trading. Básicamente es eso. Básicamente es eso. En el trading no vamos a ver porque muchas veces confundimos hacer trading con, si es una forma de invertir, pero luego las personas confunden como no estás invirtiendo en la bolsa o estás comprando acciones, y no, trading no es comprar acciones, eso sería otro tipo de inversión. O sea, trading nos enfocamos un poco más quizás entre comillas a corto plazo, quizás un análisis más técnico, quizás comprar la acción de una empresa necesita un análisis, lo que le llamamos análisis fundamental, que ahorita lo vamos a ver, que va a ser más viendo esa base de la empresa, viendo esos fundamentos que tiene la empresa, las proyecciones que tiene la empresa, muchas cosas que analizamos una empresa, ya sea famosa o no sea famosa, para nosotros comprar acciones de esa empresa, comprar un porcentaje. En el trading no necesitamos quizás tanto análisis en específico, sino más bien en el trading vamos a hacer otro tipo de análisis. Si incluimos el análisis fundamental, pero a partir de otra perspectiva, diríamos. Entonces, ese es el objetivo principal que vamos a buscar nosotros. Como en todo negocio de ventas, vamos a comprar barato y vender caro. Y vender caro para volver a comprar barato. Tres pilares fundamentales: especulación informada. ¿Por qué especulación? Porque aquí es un punto muy importante. No me gusta mucho la palabra especulación, pero básicamente es entre comillas una especulación. Ya una vez entramos en una posición, vamos a especular o vamos a esperar algo del mercado, aunque no debería de ser así, pero realmente es una especulación lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un análisis sistemático, prácticamente vamos a estar analizando el mercado constantemente, no ejecutando, fíjense, analizando, porque una cosa es ejecutar y otra cosa es analizar. No siempre el análisis te va a llevar a una ejecución. Analizando sistemáticamente el mercado y gestionando rigurosamente nuestro riesgo, manejando nuestro capital de manera tranquila, realizando un análisis y realizando esa especulación, siempre y cuando tengamos el conocimiento y la confianza detrás. Vamos ahora a dominar los conceptos fundamentales, herramientas prácticas y estrategias que todo trader debe conocer, como pienso yo, un nivel básico. Primero vamos a ver los tipos de traders o trades que hay según su temporalidad. Cada estilo de trading se adapta a diferentes personalidades, disponibilidad de tiempo y objetivos financieros. Vamos a encontrar el mejor para ti. Tú vas a decidir cuál. Primero tenemos scalping, operaciones ultra rápidas en minutos u horas, requiere atención constante y decisiones ágiles para capturar pequeños movimientos del precio. El scalping a mí en lo particular no me gusta mucho, creo que es muy rápido, creo que tienes que tener en cuenta muchos aspectos igual. Obviamente para mí no me gusta, no me siento cómodo, pero es
hay tanto personas muy rentables como personas que nunca han sido rentables. Entonces, ahí les dejo mi opinión. El scalping va a ser esas operaciones pequeñas. Vamos a estar ejecutando 2 o 3 operaciones en minutos o ejecutando una operación, pero la cerramos en 1, 2, 3 minutos. Ya tenemos cerrada la operación. Incluso puede durar 1 hora, 2. Luego pasamos al day trading. ¿Qué va a ser eso? Operaciones que se abren y cierran dentro del mismo día. Durante todo el periodo del día podemos mantener una posición. Siempre y cuando lo cerremos durante ese periodo del día, vamos a hacer day trading. Por eso se llama así day trading. Evitamos el riesgo nocturno manteniendo el control total de sus posiciones. O sea, vamos a operar normalmente en una sesión. Vamos a entrar luego en ese detalle. Van a existir varias sesiones. Entramos en una sesión, intentamos cerrar la posición. No tan rápido, pero sí puede tomarnos horas. Normalmente. Mínimo unos que media hora, 40 minutos. No son un tiempo en específico, pero para que se hagan una idea de cuánto tiempo más o menos va a durar una operación. Y un swing trading ya va a ser alguien más a más largo plazo, operaciones que duran de días a semanas, aprovechar tendencias de mediano plazo con menos tiempo frente a la pantalla. Son personas como van viendo, se van separando por personas que quizás que le pueden dedicar más tiempo al trading y que pueden tener la oportunidad de estar más tiempo frente a la pantalla. No siempre es bueno, pero siempre y cuando escojas el correcto, el que se adecua a ti, quizás pueda ser scalper, quizás pueda ser un day trader. Pero hay muchas personas que comienzan a trader. ¿Por qué? Porque no tienen tanto tiempo, quizás necesitan realizar una operación a la semana en la que logren captar ese movimiento semanal y así pueden mantener una posición durante más tiempo. Luego tenemos un position trading. ¿Cuál va a ser ese? Operaciones de semanas o incluso meses. Un enfoque muy a largo plazo basado en tendencias fundamentales y análisis profundo del mercado. Ya, aquí vamos a entrar en detalle igual, aunque sea una predicción de tan largo plazo, no podemos tomarlos a la ligera, no podemos hacer un análisis basado en nada, no. Sí tenemos que realizar un análisis profundo, sí tenemos que hacer los mismos procedimientos que vamos a hacer en todos, prácticamente para llegar a una conclusión no errada y hacer una ejecución bien de lo que vamos a hacer, aunque seamos position trading. Ahora, tipos de mercados en los que vamos a operar, o sea, en los que nosotros vamos a ejecutar esa compra y venta. Ya una vez escojamos el tipo de trade que vamos a hacer, el tipo de mercado que vamos a operar, el mundo financiero nos ofrece múltiples mercados para operar, cada uno características únicas, características especiales, oportunidades y niveles de riesgo muy diferentes. Primero tenemos el mercado de capitales, eso van a ser las acciones de las empresas que están cotizándose en bolsa, o sea, las que están más o menos dentro de un índice, puede ser el Tesla, Netflix, lo más básico que conocemos todos. Otro es el mercado de derivados, que va a ser eso, los contratos de futuro, opciones, CFD o índices bursátiles, va a ser el S&P 500, el Nasdaq, o sea, va a ser algo un poco más global. ¿Por qué le llamamos mercado de derivados? Porque depende de otras cosas. Por ejemplo, un índice va a depender de algo más para moverse. O sea, que cuáles van a ser esas empresas que están dentro de ellos. Luego tenemos el mercado de bonos, instrumentos de deuda pública o privada, los commodity hard y los commodity soft, que los hard van a ser metales preciosos, petróleo, energía, y los soft van a ser como café, trigo, azúcar. El mercado de forex, que es el que en particular me gusta a mí, que sería el intercambio de divisa entre países, pares de moneda básicamente, o sea, el euro dólar, y el euro y el dólar, o sea, el euro dólar, el USDJPI, o sea, el dólar contra el yen japonés, y así sucesivamente son pares de divisas en los que vamos a encontrar esas oportunidades de compra y venta. Tenemos el mercado monetario, que son los activos de alta liquidez y bajo riesgo, y las criptomonedas, activos digitales descentralizados de alta volatilidad. Básicamente, ¿qué sería Bitcoin, Ethereum, demás y demás? Creo que todos conocemos un poquito de eso. Ahora, llegamos al punto del análisis del mercado. ¿Sobre qué perspectiva vamos a analizar ese mercado? Tenemos dos enfoques que se complementan entre sí para tomar una decisión a partir de una cierta información. Tenemos el análisis fundamental, como veíamos ahorita, que va a evaluar el valor real de los activos mediante factores macroeconómicos y microeconómicos. Vamos a ver factores económicos, políticos y sociales, impacto de noticias y eventos globales, tasa de interés, política monetaria, guerras, elecciones, decisiones gubernamentales, todo eso a nivel global y a nivel de país, de municipio, de lo que quieran, que pueda afectar a ese activo, a ese mercado en particular.
Ese va a ser nuestro análisis fundamental. Una noticia, todo eso puede tener un impacto, aunque no lo crea, muy importante en un activo. Ese va a ser nuestro análisis fundamental. Y nuestro análisis técnico va a ser el estudio del movimiento del precio y su representación gráfica para predecir tendencias futuras o predecir movimientos y patrones que el precio puede estar repitiendo. El precio, a partir de que el precio va a moverse a partir de lo que piensan los demás traders, porque no somos lo único. O sea, si todos los traders piensan que el precio lógicamente está muy barato, quizás todos quieran comprar y así van a hacer que el precio suba. Recuerden, cuando en algún producto, en algún activo existe mucha demanda, o sea, mucha demanda, muchas personas quieren comprarlo, muchas personas están comprando, el precio automáticamente se eleva. ¿Por qué? Porque viene la escasez. ¿Qué pasa cuando tenemos lo contrario? Cuando el precio está muy caro, nadie compra. Como nadie compra, empieza a sobrar ese producto, decirlo de una manera, y que empieza, necesitamos bajar su precio para que el precio automático, para que los compradores se interesen. Entonces, ¿qué nos conviene más? Empiezan a vender, por tanto el precio baja. Y así, a partir de ese pensamiento, fíjense, tan lógico, vamos a ver la lógica esa que hay detrás, esa realidad que hay detrás del mercado. ¿Por qué se mueve? ¿Cómo se mueve? Pues lo mueven los propios traders, los pensamientos y sentimientos de los propios traders como nosotros. Por tanto, vamos a identificar patrones repetitivos, comportamientos históricos del mercado. Vamos a ver las herramientas esenciales en el trading moderno, que va en ese caso, la herramienta esencial en el trading moderno va a ser el análisis técnico, porque antes se pensaba mucho, o sea, antes las personas se basaban más en el análisis fundamental y prácticamente los que hacían análisis técnico pues eran los raros, ¿no? Los que nadie quería, eso se veía, estaba mal visto, por decirlo de alguna manera, no era común. Ahora, lo contrario, ahora es más común ver una persona que hace análisis técnico, una persona que hace análisis fundamental. Normalmente se implementan para lograr esa sincronía y lograr tomar decisiones con una información de mayor calidad. Vamos a ver ahora los tipos de gráfico. Tenemos que el gráfico va a ser la representación virtual del precio. O sea, va a ser fundamental para nosotros realizar ese análisis teniendo la representación de cómo se va a mover ese precio. Cada tipo de gráfico ofrece información diferente sobre el comportamiento del mercado. Eso entre comillas, porque básicamente la mayoría ofrece lo mismo. Pero, por ejemplo, el de línea no va a ofrecer lo mismo que el de barras o el de velas japoneses. En el de líneas vamos a ver más cómo nos muestra la evolución del precio de forma continua, ideal para visualizar tendencias generales y de manera simple. O sea, una visión más limpia, una visión más clara de ese gráfico. Vamos a ver un ejemplo. Vamos aquí, por ejemplo. Esto es un gráfico de línea. Si se ven, se ve claro, o sea, se ven las líneas y podemos ver un poquito más de claridad. Si tenemos esto, quizás nos confunda un poco, veamos las líneas y digamos, pero ¿qué es esto, no? Ahora, vamos a tener, ¿cuál otro vamos a tener? Gráfico de barra, representando apertura máximo y mínimo y cierre. Proporciona un poquito más de información, al igual que el de velas japonesas, que es el más utilizado. Y yo conozco que utilizan mucho los traders. Ofrece una información visual muy completa y creo que se ve bastante bien. O sea, es bastante fácil de interpretar. Ahorita vamos a profundizar un poco más en la vela japonesa. Miren el de barra. Ese sería de barra. ¿Qué vamos a tener aquí? Que el de barra nos ofrece información del precio hasta donde mínimo llegó ese precio, hacia donde máximo llegó ese precio, y nos va con la rayita que está a la izquierda, nos va a decir, o sea, la rayita que tenemos aquí a la izquierda de esa línea nos va a decir a dónde aperturó el precio. Apertura aquí, fíjense, ahí tienen el empate, apertura aquí, y la otra nos va a dar que el cierre, donde cerró. El precio llegó a estar a este nivel de precio, o sea, llegó a estar a este valor, sin embargo, cerró por aquí. O sea, nos va a dar una apertura, un cierre, ese máximo y mínimo hasta donde llegó el precio, ¿sí? Y la vela japonesa, lo mismo, o sea, la vela japonesa nos va a dar con esa mecha, que le decimos, como se llama vela, le decimos mecha, a esos dos palitos que sobresalen al cuerpo de la vela, que el cuerpo de la vela es básicamente donde hubo esa cantidad de transacciones y el precio se mantuvo más, entre comillas, más cómodo. Vamos a ver que el precio llegó hasta acá abajo, llegó hasta este precio tan barato. Sin embargo, el precio abrió aquí, cerró aquí, pero llegó hasta aquí. O sea, el precio llegó a estar aquí, llegó a estar aquí. Sin embargo, abrió aquí, en la parte baja del cuerpo, y cerró aquí. Tenemos que
es una vela verde. Si lo ven, cuando tenemos una vela verde significa que el precio aperturó más abajo y cerró más arriba. O sea que el precio abrió abajo y cerró arriba. Cuando tenemos lo contrario vamos a tener una vela roja. El precio aperturó arriba y cerró abajo. O sea, el precio aperturó aquí, cerró aquí. Aperturó aquí, cerró aquí. Aperturó aquí, cerró aquí. Y ahora aquí. Aperturó aquí, pero cerró acá arriba. Por eso es verde. ¿Sí me explico? Y esos son hasta donde los límites del precio llegó. Creo que se entendió. Ahora, aquí como les ponía, interpretación de una vela japonesa, cuerpo verde, apertura baja y cierre alto. Movimiento alcista que indica presión compradora. O sea, los compradores están ejecutando sus compras, por lo tanto el precio aumenta. Cuerpo rojo, apertura alta y cierre bajo. Movimiento bajista que refleja presión de vendedores. Y la mecha va a ser esas sombras, va a ser esa línea delgada que marcan los máximos y mínimos alcanzados durante este periodo. Ahora, cada una de estas mechas va a representar a mí un cierto periodo de tiempo. En este caso, aquí arriba es donde tenemos los tiempos, si se dan cuenta. 1 minuto, 5 minutos, 15, 1 hora, 4 horas, un día, una semana y un mes. Si yo me muevo a un mes, ¿qué voy a tener? O a una semana, por ejemplo, estamos aquí en una semana, cada vela me va a representar que una semana. Si yo me muevo a 1 hora, cada vela me va a representar que 1 hora. ¿Sí? Cada velita esa va a ser la temporalidad que tenga yo acá arriba. Por eso va a ser máximo y mínimo alcanzado durante ese periodo de tiempo. Concepto básico del análisis técnico, como hablamos ahorita de los dos tipos de análisis, el análisis técnico, el análisis del gráfico. Vamos a tener primero soporte y resistencia. Zonas claves donde el precio tiende a detenderse o revertir, representan niveles de alta actividad de compra y venta. Estos soportes y resistencias lo vamos a ver fácilmente, porque va a ser lugares donde el precio o no es capaz de pasar o se lateraliza. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, este nivel de aquí. Si se dan cuenta, el precio cerca de estos números de aquí, el precio que hace, cada vez que llega ahí el precio vuelve a subir. ¿Qué significa? Que aquí el precio se encuentra lo más probable en una zona barata. O sea, el precio está, el activo está a un precio barato. Por tanto, vamos a tener, con el precio del activo esté por aquí abajo, se van a interesar los compradores. ¿Por qué? Porque hay un precio barato. Lo contrario acá arriba, que hay vendedores. ¿Por qué? Porque el precio está demasiado caro. A ver, mira, por ejemplo, aquí hay compradores. ¿Por qué? Porque el precio está barato. Y así sucesivamente. Eso va a ser básicamente un soporte y una resistencia. Números psicológicos, niveles redondos y fáciles de recordar, como 10.000 y 12.000. El mercado reacciona fuertemente en estos puntos. Son números psicológicos que el ser humano tiende a identificar más fácil y tener una reacción más fácil en ello. Por ejemplo, si estamos llegando en un precio que está a 98, tendemos a pensar que el precio sí va a llegar a 1000 y a partir de 1000 va a pasar algo. Y ahí es donde es un número psicológico. Por tanto, muy importante eso tener en cuenta como un punto de soporte o resistencia igual. Ahora, en el mercado vamos a tener 3 tendencias: alcista, bajista y lateral. Alcista, máximos y mínimos crecientes; bajista, máximos y mínimos decrecientes; y lateral, movimientos en dirección clara. Ahora, ¿qué vamos a hacer en alcista? Esto lo podemos representar básicamente por una línea de tendencia. Le llamamos, luego vamos a ver cómo se trabaja aquí dentro del TradingView. Esto va a ser una línea de tendencia. Es básicamente una línea. A ver aquí, ¿por qué no me sale? Ahora no sale. Pues la línea de tendencia básicamente nos va a indicar mínimos y máximos más grandes. Si se dan cuenta que el precio está subiendo, o sea, no es muy difícil de ver que el precio está subiendo. ¿Pero por qué está subiendo? Porque el precio, cuando llega a un punto máximo, por ejemplo, el precio llega a un punto máximo, aquí arribita, ¿qué hace el precio? Baja. Me crea que un mínimo. ¿Por qué? ¿Qué es un mínimo? A partir de donde el precio empezó a subir. Eso va a ser un mínimo, esto va a ser un mínimo, esto va a ser un mínimo. Básicamente esto es un mínimo, esto es un mínimo, esto es un mínimo. ¿Por qué? Porque es donde el precio decidió subir. Normalmente este mínimo va a estar identificado, igual que los máximos, por 3, le decimos swing low y swing high. Va a estar determinado por esas tres mechitas.
una mecha que tenga como dos especies de hombros, que van a ser las dos mechas de los lados. En el caso de un swing low, van a ser dos mechas por encima, y en el caso de un swing high, van a ser dos mechas por debajo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esta está por debajo de esta, y esta por debajo de esta, y aquí está esta por encima de esta, y esta por encima de esta. Entonces, si tenemos máximos y mínimos, máximos y mínimos, máximos y mínimos, máximos y mínimos, que tenemos tendencia alcista. Sin embargo, si tenemos máximos y mínimos, ahora un máximo pero más chiquito que este, un mínimo más chiquito que este, un máximo más chiquito que estos, un mínimo más chiquito que estos, y así sucesivamente, que vamos a tener una tendencia bajista. ¿Y cuándo vamos a tener una lateralización? Cuando tenemos este tipo de movimiento, máximo y mínimo, máximo y mínimo, máximo y mínimo, que estamos ahí entre una resistencia y un soporte, dos zonas donde el precio no es capaz de superar, no se decide cuál de las dos romper. Por tanto, ahí tenemos una lateralización. No sabemos qué puede hacer el precio aquí. Aquí otra especie de lateralización, aquí otra especie de lateralización, donde el precio no tiene como aquí una tendencia clara. Principio clave del análisis técnico: la historia se repite, patrones de comportamiento humano en los mercados. Eso es lo que vamos a buscar, cómo las personas reaccionan en ciertos niveles con ciertos patrones, y a partir de ahí nosotros desarrollar esa oportunidad para poder ejecutar nosotros nuestro plan de trading. Ahora les digo, ¿qué es el plan de trading? Va a ser nuestro manual de instrucciones para decirnos cuándo, dónde, por qué, cómo ejecutar una posición, una orden, una compra o una venta. Y nos va a dar, teniendo ese plan de trading con una ventaja por encima, no por encima del mercado, sino más bien con un nivel de probabilidades, porque el trading se basa en las probabilidades, con un nivel de probabilidades mayor, que me va a permitir eso, tener una ventaja. Ahora, herramientas y plataformas, el arsenal tecnológico del trader moderno. O sea, primero vamos a tener TradingView, en mi caso, que es el que yo uso, es este de aquí, que va a ser el que nos va a dar gráfico a tiempo real, con pago, o nos puede dar con 5 minutos, creo que tiene de retraso, sin pago. Nos va a dar indicadores técnicos, que indicadores técnicos van a ser ya parámetros que están como no resumidos, sino más bien diseñados para darte cierta información de volumen, de diferentes aspectos, a partir de un cálculo automático. Alertas de precios y condiciones, o sea, decirnos si cuando el precio llega a un punto que queremos, en el que estamos interesados y así demás. Necesitamos buscar un broker confiable. El broker confiable va a ser la plataforma que nos va a permitir estar en contacto con ese mercado. O sea, antes lo hacían por llamada de teléfono, necesito comprar no sé qué, necesito vender. Ahora, a través de un broker, una aplicación que sepamos si está regulada por las autoridades y cumple ciertos requisitos, podemos ejecutar de manera rápida con un clic, comprar, y el broker es quien nos va a conectar con ese mercado de los que hablamos ahorita y nos va a permitir ejecutar la orden. Calculadora de riesgo, en este caso utilizo esta. Aquí vamos a calcular según el capital que tengamos, según el riesgo que queramos asumir, con por decirlo, con la cantidad de dinero que queremos entrar. Vamos a decirlo de esa manera, o sea, con el capital que quieres invertir, que estás dispuesto a perder en ese trade. Ahora, tipos de órdenes. Primero tenemos el stop loss. Eso es extremadamente crucial. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros, primero, stop loss. ¿Cuál es el stop loss? Orden que cierra automáticamente tu posición cuando alcanza un nivel de pérdida predeterminado. Tu red de seguridad más importante. ¿Por qué? El stop loss, la parada de pérdida, te va a decir, ya, hasta aquí, no puedo perder más. Si tú decides perder $5, esa es tu pérdida y la tienes que asumir. Pero al tú poner tu stop loss en $5, le estás diciendo al mercado, si llegas a $5 estoy fuera. O sea, no estoy dispuesto a arriesgar más que $5. ¿Sí me explico? Va a permitirte a ti no perder infinitamente si el mercado sigue bajando o subiendo. Depende de la orden que hayas hecho. Por ejemplo, compraste y el precio empieza a ponerse cada vez más barato. Y dices, yo compré y el precio está más barato. O sea, prácticamente compraste caro entonces. Entonces, quieres vender. Pero como tú pones para vender, pones tu stop loss y le dices al mercado, ¿sabes qué? Si el precio se pone tan barato a este nivel, pues mejor vendo, porque significa que compré demasiado caro. Ahora tu take profit, ¿qué va a ser? Tu toma de ganancia. Orden que cierra tu posición cuando alcanza tu objetivo de ganancia. ¿Qué pasa? Vamos a colocar nuestro take profit cuando el precio compramos a $5 y queremos vender a 10, automáticamente si colocamos nuestro take profit en 10, automáticamente el precio llegando a 10 nos vende la posición y estás fuera, o sea, sin tú estar pendiente. Por eso colocamos stop loss y take profit y vamos a tener los dos lados.
si va en nuestra contra o en nuestro favor de esa posición, vamos a tener ya sea un profit o un stop loss. Y lo otro serían las órdenes límites, porque normalmente con stop loss y profit podemos ejecutarlo con órdenes a mercado. ¿Qué significa órdenes a mercado? Comprar en el momento preciso, o sea, el mercado está en movimiento y compramos en ese momento. Las órdenes límites, ¿qué le vamos a decir al mercado o al broker? Quiero comprar cuando el precio llegue a $1, quiero comprarlo. O sea, cuando el activo llega a $1, perdón, quiero comprarlo. Cuando el precio esté ahí, quiero comprarlo. Y pones tu orden límite. Y una vez el precio llega ahí, automáticamente te va a ejecutar esa compra. Ahora, conceptos fundamentales para el éxito y una mentalidad de trader. Probabilidades, no certezas. Todo el trading se basa en probabilidades. El trading es pura probabilidad. Nunca vamos a tener un 100% de probabilidad. No existe la operación perfecta. Tu objetivo es ganar más veces de la que pierdes con una gestión disciplinada. O sea, incluso es muy curioso. En el trading se ven cosas que no se ven en la vida real. En la vida cotidiana, perdón. Tú perdiendo más veces y ganando menos, puedes llegar a sacarle ganancia al mercado. Fíjense qué interesante. Todo depende de tu gestión de riesgo y qué tan disciplinado seas. Puedes incluso lograrlo de ese modo. Luego entraremos un poquito más a profundidad. Pero es muy importante que desde el principio sepamos que es probabilidad. 80% de probabilidades de ganar. 90, 70, 60, 50. O sea, no estamos adivinando y teniendo una certeza de que va a pasar esto o va a pasar aquello. No. Tenemos la probabilidad a nuestro favor de que pase cierto suceso, ¿no? Estrategia definida. Una estrategia sólida establece reglas claras sobre cuándo entrar, cuándo salir y bajo qué condiciones operar. Sin estrategia operamos al azar. Necesitamos una estrategia. Es básicamente con lo que nos vamos a lanzar, nuestro método con el que vamos a ejecutar en el mercado. Les hablaba del plan de trading. El plan de trading va a incluir nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque el plan va a ser nuestro manual de instrucciones en el cual tenemos el aspecto de la estrategia y la estrategia nos va a decir: entras aquí, sales aquí, por eso, y ya. ¿Qué va a permitir esto? Tener tu control emocional y psicológico un poquito más atado. O sea, vas a tener ese control porque tienes algo definido, tienes algo claro y no necesitas sobrepensar. Gestión de riesgo, tercer punto, protegemos tu capital, es prioridad. O sea, proteger tu capital es prioridad número 1. Más que ganar, proteger tu capital. Entonces, nuestra gestión de riesgo, ¿cuánto arriesgamos? No podemos, si tenemos $100 y arriesgamos el 100%, podemos perder los $100, pero si arriesgamos 1%, un 0,5, perdemos 0,5, perdemos $1, y así nos da, ¿qué oportunidad de eso? Primero, de aprender, y segundo, de soportar pérdidas. Recuerden que estamos trabajando con probabilidades. Podemos, en una mala racha, con una gestión fácil, una gestión rigurosa, no tenemos problema, la podemos pasar sin problema. Ahora, cuarto punto, tamaño de la posición. Aquí incluye igual la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque en cada operación, ¿cuánto vamos a arriesgar de nuestro capital? Nuestro porcentaje. Y como último, para terminar, les dejo esta frasecita: el trading exitoso no se trata de ganar siempre, sino de gestionar correctamente tus pérdidas y maximizar tus ganancias cuando tienes razón. O sea, no se trata de todo el tiempo ganar, no siempre vamos a ganar, sino de cuando perdemos y cuando ganamos, esa diferencia de cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Es un punto extremadamente importante porque es lo que nos va a permitir. Eso lo vamos a lograr a través de un backtesting, que le decimos qué va a ser el backtesting. O sea, la probabilidad que tiene, que le vamos a ver a nuestra estrategia, a nuestro plan de trading para ejecutar. O sea, la estrategia va a tener una probabilidad de tanto por ciento de ser efectiva o de tanto por ciento de alcanzar el profit. ¿Cómo alcanzamos eso? Con un backtesting. O sea, un testeo de situaciones similares anteriores en las que nosotros vamos a ejecutar esa posición. Ese es otro punto muy importante. Y así lo dejo. Vamos a dedicarle, porque me faltó la parte psicológica, es muy importante. La parte psicológica, ya, creo que eso sería todo. La parte psicológica vamos a dedicarle un video en específico porque tiene muchas cosas de las que podemos hablar sobre psicología, que es extremadamente, y creo que es más importante que todos los demás aspectos que tengamos que hablar sobre el trading.